con poder y autoridad. Un lunes más, y lo hacemos como cada lunes sin fallar, porque cuando fallamos ponemos resúmenes y ponemos también ese espacio que yo creo que es muy interesante y muy importante, el despertarnos con Jesús, y lo hacemos con el pastor Alberto Ares. Pastor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, David, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios, pastor. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, de maravilla, gracias a Dios, con ganas, con ánimo, con alegría. Siempre lo hemos dicho, el tema de dar las gracias a Dios, el orar por los alimentos, dar las gracias a nuestro Dios por un nuevo día, eso no se está... Son costumbres que no se deben perder, y por desgracia cada vez lo hace menos gente, pero yo sigo teniendo el gracias a Dios siempre, eternamente en mi boca. Gracias a Dios. El otro día, pastor, creo que fue el pasado jueves, vi una noticia de que parecía ser que la guerra entre Israel y Palestina va tocando a su fin, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo lo ves? Pues veo algo que ya era necesario, muy necesario además, y parece ser como que iban a firmar ese tratado de paz, que se iban a liberar a esos rehenes, 40 y pico rehenes que todavía tenía este grupo terrorista Hamás retenidos. Israel iba a hacer un alto el fuego, y yo creo que tanto por un lado como por otro es lo que todo el mundo estábamos esperando. Aquí no se trata de defender a Israel o de defender a Palestina, ser pro Israel o pro Palestina. Aquí se trata de, oye, que se acabe ya esta masacre, que se acabe ya esta guerra y que por fin pueda haber paz. También te digo una cosa, David, la Biblia habla de cómo se van a poner las cosas, aunque ahora se firme un tratado de paz, que la Biblia habla de eso, de una falsa paz que parece que va a estar reinando aquí en el mundo. Desgraciadamente no pinta nada bien la situación del futuro. La Biblia no solamente nos cuenta cosas que pasaron en el pasado, cosas que siguen sucediendo aún hoy en día, sino que la Biblia, como se dice por ahí, es el periódico de mañana. También se nos dice lo que va a suceder el día de mañana. Se nos habla de guerras, de rumores de guerra, constante miedo, de que el amor de muchos se va a enfriar porque la maldad se va a multiplicar. Entonces no pinta nada bien la cosa. Yo me alegro inmensamente, no te puedes ni imaginar cómo, de que esta guerra se termine, de que esta calamidad se termine, tanto de un lado como de otro. Ya te digo, tú sabes cuál es mi postura clara, sabes a quién defiendo, ¿verdad? Pero aún así me alegro, independientemente de mis creencias, de mi fe. Ninguna guerra es buena. Nunca en la guerra hay un ganador y un perdedor, todos son perdedores. Entonces, que se termine una guerra, oye, gloria a Dios, qué bueno, ¿no? Dios quiera que todas las guerras que hay ahora mismo en el mundo, porque parece que solo está Israel y Palestina en guerra, cuando hay decenas de guerras, ¿verdad? Y guerras mucho más grandes, guerras mucho más sangrientas, pero parece que ahora que el ojo del huracán está puesto en esta guerra. Pero bueno, si es así, si es cierto que se va a terminar, me alegro inmensamente. Yo lo comentaba el otro día, lo decía, digo, pero también está la guerra entre Ucrania y Rusia, pero esa guerra no se dice nada. Ya se olvidó, ya como que se nos olvidaron ya los ucranianos, los rusos, toda esta guerra que había con Putin, con Zelensky, y bueno, pues ahora parece que estaba de moda esta guerra, y se nos olvidan las que hay en Nigeria con los cristianos, se nos olvidan las guerras de Sudán, se nos olvidan tantas y tantas otras guerras que hay por ahí. Y bueno, como sea, David, qué bueno que haya una guerra menos en este mundo, de verdad que sí. Amén, pastor. Bueno, empecemos, si le parece, hablando del último culto, a las 11 de la mañana Puerto Rosario, 6 de la tarde Morrojales, por favor. Pues sí, ahí estuvimos hablando de la palabra de Dios, y en esta ocasión, David, me centré en hablar de la mejor persona de este mundo, de la persona más cariñosa, más amorosa, de la persona que dice la historia y también dice la Biblia que es la única persona que ha muerto por amor por cada uno de nosotros. Estoy hablando de Jesús. Siempre centro mis mensajes en Jesús. Intento ser muy cristocéntrico. Cristocéntrico significa, en una predicación, que aunque toques diferentes temas bíblicos, siempre intento dirigir el enfoque hacia el Señor. Podemos tocar cientos o miles de temas, miles de personajes, que la Biblia tiene miles de personajes, miles de historias, pero siempre hay que darle el enfoque a Jesús, porque al final es el único nombre que nos trae salvación a nosotros, ¿no? Estoy hablando de cómo era el Señor, de cómo los evangelios, los 4 evangelios, ya sea el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan, cómo nos presentan a Jesús, de qué manera se nos describe a Jesús en los evangelios. Y hablaba
de que por más que leamos, por más que estudiemos, por más que indaguemos, nunca vamos a encontrar un solo versículo donde se nos muestra a Jesús haciendo algo malo, haciendo algo incorrecto, diciendo una mala palabra, haciendo algo ilegal. No, eso no lo vas a encontrar nunca en la vida en ninguno de los evangelios. Sin embargo, la Biblia nos presenta a Jesús como un varón perfecto. Así es la presentación de Jesús. Él es un varón perfecto, Él es justo, Él es santo, no solamente en todo lo que hizo, sino también en todo lo que dijo, en todo lo que pensó. Vemos que cuando nosotros nos ponemos a leer, vemos que Jesús solamente hacía el bien, sanaba a los enfermos, cantidad de milagros que Jesús hizo sanando a enfermos, a leprosos, a paralíticos, gente que estaba atormentada, todo eran maravillas. Jesús calmaba las tempestades que en aquel momento eran físicas, reales, ¿verdad? En alta mar o en el mar de Galilea. Por cierto, no es un mar, es un lago, pero es tan grande que se le denomina también como un mar. Y se levantaban esas tempestades que a los propios pescadores les hacía temblar, les hacía tener miedo, pero Jesús con una sola palabra hacía grande bonanza. Yo decía que quizá nosotros no estamos experimentando tempestades físicas de olas, pero a veces la vida nos sacude, ¿verdad? Y se levantan olas en nuestra contra, tenemos problemas en nuestra familia, en el matrimonio, en nuestros trabajos, a nivel personal. Son como tempestades que de vez en cuando, sin saber cómo ni por qué, se levantan, ¿no? Pero Jesús con una sola palabra del Señor todo se puede calmar. Hablaba también de cómo el Señor también resucitó muertos. Eso es algo increíble. Hay 3 resurrecciones que la Biblia registra que hizo Jesús. Una fue a una niña, otro fue a un joven y otro fue a un adulto. A una niña que no se nos dice su nombre, sí su edad. 12 años tenía esta niña. No se nos dice su nombre, pero el nombre del padre sí era Jairo, y el oficio del padre. Jairo era un principal de la sinagoga, un principal entre los judíos, y tenía una hija que estaba pues totalmente enferma, y ya todo apuntaba, todo estaba abocando que iba a morir esa niña. Y este padre, como en un último desespero, va corriendo donde está Jesús y se postra a sus pies. Literalmente dice eso la Biblia, se postra a los pies de Jesús pidiendo socorro, auxilio. Mi hija se muere, por favor, haz algo. Y este Jesús tan maravilloso, este varón perfecto que la Biblia nos presenta, no podría ser para menos. Dice la Biblia que Jesús levantó a Jairo y le dijo, vámonos a tu casa. De camino a la casa ya vinieron algunos, le dijeron, Jairo, ya no hay nada que hacer, tu hija ya no es que esté enferma, se ha muerto, así que deja ya de molestar al maestro. Pero qué bueno que Jairo tenía una buena fe. Y siguen caminando hacia la casa. Jesús, cuando entra en ese hogar, en esa habitación, ya la niña está muerta, 12 añitos tenía. Y le dice una frase en arameo preciosa que se ha quedado como parte de la cultura cristiana, talita cumi. Le dice Jesús, eso es el idioma arameo, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y esa niña, para la gloria de Dios, se levantó. También encontramos en otra ocasión que Jesús iba caminando por una aldea y se da cuenta que hay un cortejo fúnebre, se está llevando a cabo un entierro y se está enterrando a un joven que es hijo de una mujer que también se había quedado viuda. El Señor sabía perfectamente que para aquel entonces una viuda era una mujer desamparada. Hoy, gracias a Dios, las mujeres no dependen de los hombres al 100%, sino que pueden tener su trabajo y su sustento, y qué bueno que tienen esa libertad que quizá antes no tenían, ¿verdad? Pero en aquel entonces, y más en esta cultura donde Jesús estaba y nació y creció y vivió, era una cultura un tanto machista, que era cultura de siglos atrás, bueno, y de décadas atrás, no nos vayamos muy lejos. Aquí en España en los años 60 también reinaba un poco el machismo. Y Jesús sabía que una mujer viuda era una mujer desamparada, era una mujer que no tenía, o no es que no tuviese ocasiones de progresar en la vida, pero eran mínimas. Una de sus mínimas esperanzas en la vida sería que su hijo cumpliese con el 5º mandamiento de honrar a padre y a madre, es decir, que su hijo honrase a su madre mientras estuviera en vida y la mantuviese. Pero en este caso estamos encontrando que esta viuda estaba enterrando a su hijo. Así que ya esta mujer iba a quedar totalmente en la exclusión social, desamparada, la mendicidad. Pero Jesús, movido a misericordia, porque así es nuestro Señor, se acerca a ese ataúd, a ese féretro. Y antes recuerdas que le dijo a aquella niña, talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Ahora le dice a este joven lo mismo, pero le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y lo resucita.
Y la tercera resurrección de Jesús se la hizo a su amigo, a un amigo ya adulto llamado Lázaro. Todos sabemos la historia, ¿no? De cómo Lázaro muere. Jesús, por diversos motivos, no puede llegar al entierro, sino que llega 4 días después de estar enterrado. La propia familia le recrimina a Jesús: oye, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor le dijo: calma, tranquilos, que el poder de Dios está aquí, ¿no? Y a la niña le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Al joven le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y a su amigo Lázaro, que ya era adulto, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y todos sabemos cómo termina la historia. Lázaro se levantó, resucitó para la gloria de Dios. En definitiva, este es el Cristo que nos presenta la Biblia. Un Jesús siempre haciendo el bien, siempre haciendo obras de misericordia, siempre ayudando al prójimo. Y después encontramos, a medida que vayamos leyendo en los evangelios, como su última entrada con vida a Jerusalén, digo su última entrada porque a partir de ahí ya lo van a crucificar, lo van a matar, aunque todos sabemos que el final de la historia es que Cristo resucitó al tercer día. Sí. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Yo no sé para ti, pero para mí mi Cristo no se quedó colgado en una cruz, sino que Cristo resucitó al tercer día. Exactamente. Pero antes de morir, la última entrada que hizo en Jerusalén fue tremenda, fue épica. Tanto es así que la propia Biblia lo denomina como una entrada triunfal a Jerusalén. Jesús entra de una manera muy peculiar, que se conectaba con una profecía que estaba en la antigüedad, en un libro llamado Zacarías, que se encuentra en la Biblia, y entra montado sobre un burrito. La gente sabe asociar lo que está sucediendo con la profecía de Zacarías y empieza a recibir a Jesús, a ese hombre que está entrando por los muros, por las murallas de Jerusalén. Lo empiezan a recibir como el Hijo de Dios, como el Mesías, como ese rey esperado, ¿verdad? Y era una fiesta, un jolgorio, una alegría inmensa. Toda Jerusalén, miles de personas habían ahí, porque se iba a llevar a cabo la fiesta de la Pascua, y habían miles y miles de personas, una alegría inmensa, y todos recibiendo a Jesús como lo que es, como el Hijo de Dios y como el Mesías. Pero bueno, también sabemos que a los 4 días, esa misma gente le iba a estar diciendo: crucifiquen, ¿verdad? Total. Ahí a Pilatos, cuando Pilatos puso a Barrabás y a Jesús frente al pueblo: ¿a quién queréis que os suelte? Y todos dijeron: a Barrabás. Y todos a una, dice la Biblia, todos a una gritaron: a Jesús crucifíquenlo. Así dijeron. Esa misma multitud que le alababa y que le recibió como el Mesías, pues bueno, pues en 4 días lo iban a traicionar. La traición nace no de un desconocido, sino de uno de los suyos. Sabes que Jesús formó un equipo de 12, sí, un grupo que más tarde se van a conocer como los 12 apóstoles, los 12 apóstoles, y uno de ellos, uno muy cercano a ellos, tanto es así que la Biblia dice que Judas mojaba su pan en el plato del Señor. Esto en el judaísmo es señal de mucha cercanía, de mucha intimidad. Y esa persona, por razones que podríamos explicar en otro momento, traiciona al Señor. Y tú dirás: bueno, lo habrá traicionado por asegurarse su futuro, por una cantidad indecente de dinero. No, por 30 míseras monedas de plata. Por una moneda de plata. No sé, la gente no se pone de acuerdo totalmente qué representa la moneda de plata. Algunos dicen que es el salario de un día, otros dicen que era un poco más. Bueno, como sea, más o menos era como el salario de un mes, podríamos decir. Sí. Y lo vendió por el salario, lo traicionó por el salario de un mes, ¿no? Qué triste. Judas no solamente lo traiciona, sino a aquellos a los cuales se los va a entregar, les dice: miren, vamos a ir al Getsemaní, que era un huerto que está en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Vamos a ir para allá porque yo sé que Jesús está allí. Y como es de noche y todo estaba muy oscuro, dice: al que yo besare, ese es. Judas se acerca con todos aquellos que le iban a apresar y le da un beso a Jesús, el beso de la traición, ¿verdad? O el beso de la muerte. Algunos han dicho que es ese. Y yo decía el otro día, David, en la iglesia, digo, yo no podría ser Jesús, porque si yo soy Jesús, yo no sé tu reacción cuál hubiera sido. Yo hubiera cogido a Judas por el pescuezo. Sí. Yo hubiera cogido a Judas por el cuello y le hubiera dicho 4 cosas bien dichas. Pero mira cómo es nuestro Señor. Dice la Biblia que Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, es algo tremendo, ¿eh? Tremendo. Es amor en estado puro. Jesús es misericordia en estado puro. Jesús, aun sabiendo que acaba de ser traicionado, aun sabiendo la que le espera por delante, todavía tiene la valentía, la capacidad, la hombría de decirle a Judas: amigo. Yo creo que esas fueron las palabras que hizo que Judas recapacitase.
Judas se intentó arrepentir de lo que hizo. Digo se intentó porque no lo logró, porque sabemos cómo terminó, ahorcado, ¿no? Con esas 30 monedas de plata, va corriendo a los religiosos. Oye, mira que yo no quiero nada que ver y quiero devolver. Los religiosos le dijeron, no, allá tú sabrás lo que has hecho, porque así es la religión no perdona, condena. Judas se acaba ahorcando. Y vemos que Jesús pues al final es entregado al Imperio Romano y el Imperio Romano lo empieza a castigar. Roma no quería rebeldes, Roma no quería personas que alborotasen el patio. Roma quería que las aguas estuviesen pacíficas siempre. Así que si una persona venía y decían es una amenaza porque es un rebelde, está agitando a las masas, Roma lo castigaba incluso hasta la muerte, que es lo que hicieron con Jesús, ¿verdad? Y Roma le hace un castigo, David. Si pudiésemos detenernos unos instantes, lo que pasa es que si me detengo en esto no tenemos programa hoy. No, pero un poquito sí, porque me parece muy interesante que la gente lo conozca, ¿no? Vale, perfecto. Pues Roma empezó a castigar a Jesús de una manera muy cruel, muy violenta. No a Jesús en sí, porque Roma era violenta, ¿vale? Pero con Jesús se enseñaron. Fue algo tremendo. Roma tenía dos tipos de castigos. Tenía lo que se conoce como el flagelo romano. El flagelo era cuando lo metían allí en el patíbulo y lo empezaban a azotar con látigos. Látigos que no eran cuerda. Los látigos romanos eran como una especie de cuero que en la punta tenía unos pinchos que cuando clavaba, el dolor no era tanto cuando clavaba en la piel, sino cuando tiraba, porque lo desgarrabas. Hay un salmo mesiánico, se conoce salmos mesiánicos, aquellos que desde la antigüedad apuntan al Mesías, que dice, contar pudimos todos sus huesos. Jesús en la cruz no es la imagen que nos han vendido, David, de una persona un poco sangrando, no. Eso era, dice Isaías 52 en los últimos versículos, que su rostro fue desfigurado totalmente. Mirar a Jesús en la cruz, dice que tuvimos que voltear nuestra cara y tenerlo por herido, por abatido de Dios. No podíamos mirar a Jesús en ese momento. Era una persona que ni siquiera tenía una forma corporal, había sido desangrada, descarnada, literalmente. Isaías 53 usa una palabra que yo decirla me da escalofrío. Dice, molido fue por nuestros pecados. O sea, no fueron unos látigos de dolor, le arrancaron la piel a tiras. Es algo increíble. Encima a eso súmale el desprecio, la corona de espinas, las bofetadas, los escupitajos, los escarnios. Bueno, el flagelo romano era cruel. De hecho, mucha gente moría en ese flagelo, en esos latigazos. Otros tantos morían con el pasar de los días por el tema de las infecciones, de las heridas. Pero el flagelo no era tanto con la finalidad de matar, sino de castigar duramente. Y por otra parte, te dije que Roma castigaba de dos maneras. Una era el flagelo y otra era la crucifixión. La cruz sí tenía la finalidad de matar. Pero Roma no solía, de hecho no lo hacía, no castigaba a la misma persona con los dos castigos. Era impensable darle el flagelo a una persona para después crucificarlo. No, o una u otra, las dos no. Sin embargo, con Jesús hicieron eso. La finalidad de esto era, porque Pilato tenía la falsa esperanza de que con el flagelo ya los judíos se quedaran tranquilos de, ya suéltenlo ya, mira lo que le han hecho a este pobre hombre, porque Pilato sabía que Jesús era inocente. Por eso, ¿qué hizo? Se lavó las manos, porque dijo, yo no quiero tener nada que ver, con la muerte de este hombre, porque yo sé que es inocente. Hasta en 3 ocasiones dice la Biblia que Pilato no halló culpa en Jesús. La propia mujer de Pilato, en medio de todo ese conflicto, en medio de todo ese juicio, le dijo a Pilato, esta noche he tenido un sueño y quiero decirte algo, no tengas nada que ver con la muerte de este hombre. Y a Pilato se ve entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Le juzgo o no le juzgo? Pues voy a intentar condenarle, voy a intentar latigarle, a ver si con esto se calman los judíos, pero no. Y como no se calmaron, de ahí se sacó aquella trama de decir, yo sé que los judíos en el día de la Pascua tienden a liberar a un preso, voy a hacer algo, voy a escoger al peor de los presos que hay, que es un asesino, eso es una persona que ha creado una gran revuelta en la ciudad, y voy a darles a escoger a los judíos, Jesús o Barrabás. La gente, se cae de maduro que van a escoger a Jesús, porque Barrabás es un asesino. Sin embargo, el pueblo está en un estado de locura total. Dice la Biblia que ponen a Jesús y a Barrabás y todo el mundo, no, suéltanos a Barrabás. O sea, vamos a ver una cosa, tú prefieres tener un asesino entre las calles, entre nosotros, antes que tener a Jesús, porque así es la religión, ¿no? Pilato ya no sabía qué hacer para liberar a Jesús, así que él hizo ese acto de lavarse las manos como diciendo,
yo aquí ya no puedo hacer nada más. Hago lo que ustedes dicen. Lo he intentado, hagan lo que ustedes dicen. Entonces, como no bastó con el flagelo, lo enviaron a la cruz. ¿Qué sucede en toda esa historia de la cruz? Porque donde lo castigaron al Gólgota, a la montaña Gólgota, o al monte de la Carabela, como lo quieras llamar, hay un tramo. Y el reo tenía que cargar su cruz. La cruz pesaba, no se sabe exactamente, pero se calcula que unos 75 kilos. Wow. Imagínate un hombre que acaba de ser masacrado, latigado, su carne ha sido totalmente esparcida, ha perdido casi toda su sangre ya, no tiene fuerzas, no tiene defensas, no tiene nada, cargar esa cruz. Pues dice la Biblia que en ese trayecto los romanos tuvieron que pedir ayuda, obligar a un hombre que pasaba por ahí, que venía del campo, dice la Biblia, llamado Simón de Cirene, a que le ayudase. Y en él me centré también, en hablar de Simón de Cirene, este personaje que dice que le obligaron a cargar la cruz. Fue una persona que pasó por ahí, que no tenía nada que ver con esto y que pasó por ahí y que le dijeron, bueno, tienes que cargar la cruz. Y de repente este hombre no sabía cómo, pero de repente se vio con esa cruz de Cristo cargado al hombro. Y yo decía, ¿por qué varios de los evangelios hablan de este hombre? ¿Por qué el Espíritu Santo ha permitido que Simón de Cirene aparezca en varios de los evangelios? Bueno, yo creo que Simón de Cirene representa a la iglesia y representa a cada creyente en particular. Porque cada creyente en particular, Jesús nos dijo que teníamos que cargar la cruz. Y si no estamos dispuestos a cargar la cruz de Cristo, no podemos ser sus discípulos. Así dijo Jesús. Así que yo creo que Simón de Cirene es un personaje digno de estudiar. Es un personaje que aparece en un momento dado de la historia, en un momento crucial de la historia y desaparece. Pero es un momento donde nos tenemos que ver reflejados todos. Ya sea por las buenas, ya sea porque queramos o ya sea obligados, todos tendríamos que cargar la cruz de Cristo. A este hombre le hicieron cargar la cruz y yo le decía a la iglesia, oye, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería si todos cargásemos nuestra cruz? No unos pocos, como es lo que sucede. En una iglesia, pues muy poquitos o una parte de la congregación son los creyentes fieles, los comprometidos, los consagrados. Pero yo decía, imagínate que no son pocos, no, ni siquiera muchos, sino todos los que cargásemos la cruz. ¿Qué pasaría, David, si todos los que creemos en Jesús decidiésemos tomarnos este camino en serio y cargar nuestra cruz? Sería tremendo, ¿eh? Sería tremendo, hombre. Ya el evangelio correría a mucha más velocidad, ya todo el mundo habría escuchado el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Y como también decía, si todos cargásemos la cruz pesaría un poco menos para aquellos que la estamos cargando. Amén. Pastor, vamos a empezar en el día de hoy unas preguntas dedicadas sobre todo a jóvenes, porque en el día de hoy yo creo que vamos a centrarnos el mensaje a los jóvenes que ven este espacio, que yo me consta que son muchos. Pastor, si Jesús tuviese hoy en día redes sociales, ¿usted cree que tendría redes sociales y qué tipo de contenido publicaría, no? Bueno, yo... es que es una pregunta que no se puede enfocar en el sentido de, claro, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra no existía esta tecnología, pero como tú dices, si Él estuviera aquí ahora, bueno, yo creo que sí, yo te diría que sí. Yo creo que el Señor sí tendría redes sociales, pero no con y ahora te voy a explicar por qué, no con la finalidad que hoy casi todo el mundo tiene las redes sociales, que es para tener seguidores, para tener likes. Tristemente, hombre, tú y yo somos jóvenes en espíritu, pues ya tenemos 40 años, sí, ¿no? Sí. Pero seguimos siendo jóvenes, ¿es o no? Jóvenes. Pero los más jóvenes, los de 15, 16, 20 años, tristemente, David, no sé si lo sabes, que seguro que sí, porque tú tienes hijos, no en esa edad, pero tienes hijos, se valoran o se dan el valor por la cantidad de seguidores que tienen. Sí. Su autoestima está centrado en los likes que reciben. Entonces, las redes sociales hoy es como para decir quién soy. No, mis redes sociales no dicen quién soy. A mí que yo tenga un like, 1 millón de likes o 0 likes, no definen quién soy yo. Eso lo tengo yo clarísimo como el agua. Yo puedo tener un seguidor en mis redes sociales o 10 millones de seguidores en las redes sociales, que yo tengo que seguir siendo el mismo. Creo que Jesús sí tendría redes sociales, pero no con la finalidad de tener seguidores, likes, no, con el único fin de compartir la palabra del Señor, con el fin de ganar almas. ¿Por qué te digo que el Señor no buscaría likes ni seguidores? Porque está más que demostrado en los evangelios que Jesús nunca buscó la popularidad. Jesús no quería ser el centro de atención, Jesús no quería reconocimiento. De hecho, no sé si lo sabes, en algunas cuantas ocasiones, no en una ni en dos, en algunas cuantas ocasiones,
Jesús hizo milagros, llámese de sanidad, llámese alguna liberación, y le decía a la persona, mira, no digas nada, te encarezco rigurosamente que no digas nada. Y si se te escapa, no digas que fui yo, le dice Jesús. Porque Jesús no quería ser el centro de atención, Jesús no quería popularidad. El primer milagro de Jesús, ¿sabes cuál fue? No sé si fue el de convertir el agua en vino. Exactamente, eso fue en una boda. Y dice que en la boda se agotó el vino, y la madre de Jesús, que estaba por ahí, María, le dice, mira Jesús, que pasó esto, y dice, pero ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora, le dice Jesús, como diciendo, no, yo no quiero, el centro de atención son ellos, no yo. O sea, Jesús nunca buscó esa popularidad, nunca buscó ser el centro. Por eso digo que sí, que el Señor tendría redes sociales, pero no con el fin de tener likes, seguidores. Y creo que sí tendría, porque si nos vamos a la época del Señor, podríamos averiguar que el Señor usó todas las herramientas a su alcance para predicar la palabra del Señor. En una ocasión dice la Biblia que Jesús estaba en la orilla de la playa y se le empieza a juntar multitudes le empiezan a rodear. Jesús ya no sabe cómo atender a toda esa gente y le dice a Pedro, ¿tú me prestas tu barca? Sí, se sube en la barca, se echa un poco más para atrás y empieza a predicar. Es decir, usó la herramienta que tenía en ese momento. Dice la Biblia que el primer mensaje que compartió, por lo menos que la Biblia registra, que está en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que es el sermón del monte de las bienaventuranzas. Yo he estado en ese monte, se conoce así, el monte de las bienaventuranzas, y es un monte que tiene una acústica, David. Ahí no predicó el Señor a multitudes por casualidad. El Señor sabía que tenía que ser en ese monte porque tiene una acústica perfecta, una acústica natural. Eso no ha metido el hombre ahí la mano. Una acústica que puede estar a cientos de kilómetros y se te escucha porque las paredes y todo. Es decir, el Señor usó todo lo que estaba a su alcance para poder propagar el evangelio. El Señor lo encontramos predicando en sinagogas, en las calles, en aldeas, en casas, en bodas, en reuniones, en todo lugar. Donde estaba la gente, ahí estaba Jesús compartiendo la palabra. ¿Y dónde está hoy la gente? En las redes sociales. Si cogiésemos mi móvil y el tuyo, el de cualquiera, y mirásemos las estadísticas, cuánto estamos al día en el móvil, se nos caería la cara de vergüenza, ¿es o no es? Sí. Porque estamos todo el día metidos ahí, en las redes sociales. Por lo tanto, creo que Jesús sí tendría redes sociales, y el contenido sería totalmente hablar del amor, hablar del perdón, hablar de la restauración y sobre todo hablar de la esperanza que encontramos en su nombre. Ese sería su contenido, creo yo, bajo mi punto de vista. ¿Cómo le podemos hablar, pastor, a los amigos de Dios, pero sin caer pesados, ¿no? ¿Cómo podríamos hablarle a ellos del Señor, de nuestro Bueno, Dios? creo que la clave sería vivir el evangelio antes de hablar del evangelio. Cuando tú lo vives, porque a veces hablamos y no vivimos lo que hablamos. Yo recuerdo una persona que me hablaba mucho de Dios, pero que su vida dejaba mucho que desear. Y en el sentido de cristiano, ¿no? Entonces yo decía, ¿para qué me hablas de Dios? Si yo sé cómo está tu vida, si yo sé que no le eres fiel a tu mujer y que no eres ejemplo de nada. Entonces yo creo que la mejor táctica para hablar del Señor y no caer pesado a nuestros amigos, como tú dices, es vivir el evangelio. Realmente ser conscientes de lo que representamos, vivir el evangelio. Jesús dijo que nuestra luz tiene que alumbrar delante de los hombres para que los hombres, viendo nuestras buenas obras, acaben glorificando al Dios de los cielos. Así dice literalmente la Biblia. Es decir, que cuando la gente nos mire, acabe glorificando a Dios. No es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. ¿Sabes? Como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento. Sí. Yo aquí, David, puedo venir y estar no 1 hora, 2, 10 horas hablándote de Jesús, que si salgo por ahí y no doy testimonio, todo lo que digo no sirve para nada. Yo te puedo hablar del perdón de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero si salgo y luego mi vida no va a correlación con lo que yo predico, entonces, señores, apaga y vámonos, no sirvo para nada. Entonces, ¿cómo hablarle a los amigos? Primeramente, viviendo el evangelio. Yo creo que nuestro testimonio es la mejor predicación que podamos dar. A veces creemos que evangelizar y hablar de Dios es hablar, pero no es cierto. Hablar va mucho más allá de las palabras. Hace, 15 años o más, me gradué del Instituto Bíblico. Tuve unos cuantos años estudiando, juntamente con mi esposa, nos graduamos juntos, y los misioneros muy especiales, se llamaban Marcos y Kelly, son americanos de Texas.
Con ellos fui a África, ellos me invitaron a un viaje misionero para ir con ellos y les acompañé a África. Maravilloso ese viaje. Bueno, en la graduación, ellos me dijeron una frase que no es suya, no sé quién la dijo, creo, no sé si fue Agustín de Hipona, bueno, quien sea, no es importante eso, pero me dijeron una frase que se me marcó. Esas frases que cuando te dicen, tú sabes que se te van a quedar grabadas por la eternidad. Me dijeron, Alberto y Damaris, prediquen siempre de Jesús y si es necesario, usen las palabras. Así me dijeron. Amén. Yo lo entendí al momento. Yo entendí que la predicación no era simplemente coger un micrófono, subirte a un púlpito y predicar. La mejor predicación es lo que nosotros hacemos, es nuestra vida. Es curioso que en las últimas palabras de Pablo antes de morir, la última carta que Pablo escribió se la escribió a Timoteo, la segunda carta, y le dijo algo así como, te exhorto, te insto a que prediques la palabra fuera y dentro de tiempo. Eso significa que hay que predicar cuando la gente esté receptiva y cuando no. Siempre tenemos el llamado de predicar y hemos de predicar y a nuestros amigos hemos de hablarle a Jesús. Y si te caigo pesado, puede ser por dos cosas. O porque no sé hacerlo, porque mi vida no va acorde a lo que predico, o porque quizás no somos tan amigos como parece, ¿verdad? Yo mis amistades, yo en esto sí soy muy interesado y lo tengo que decir, soy una persona extremadamente interesada. Yo toda persona a la que me junto, mi finalidad es que conozca de Jesús. Mi finalidad es que sea salva, que su alma sea salva. Más allá de pasar un buen rato, que yo paso buenos ratos con todo el mundo, ¿yo? Soy una persona sociable, una persona cercana, o por lo menos así me considero, no sé cómo me ven los demás, pero mi finalidad siempre es que la gente se acerque a Jesús. Y si te caigo pesado por hablar de Jesús, bueno, hay muchísimos más amigos con los que puedes tener, y si dice que soy un pesado, quizá nuestra amistad no era tan fuerte. Todo el mundo que se acerque a mí sabe quién soy y lo que represento. Por lo tanto, mi finalidad siempre es hablar de Jesús. Pastor, ¿se puede ser joven cristiano y disfrutar de la vida sin sentirse culpable? Lo digo sobre todo mucha gente, a lo mejor, va a la iglesia y a lo mejor después sale, se toma una copa y tal, ay, entonces ya se empieza a sentir culpable y demás. ¿Se puede llegar a...? Hombre, yo creo que por supuesto que sí, se puede ser joven y disfrutar la vida. Hombre, que yo bueno, ya tengo 40, pero sigo siendo joven y la disfruto, pero la disfruto que parezco un niño pequeño. O sea, es que yo no sé de dónde se ha sacado esa mentira de que ser cristiano es sinónimo de ser una persona aburrida, ni muchísimo menos. Algunos piensan eso y algunos muestran eso, pero ni muchísimo menos. La mejor vida es la vida del creyente, la vida del cristiano. Yo que he probado el mundo, cuando era adolescente y estuve en el mundo, sé lo que es vivir sin Dios y vivir con Dios. Y te garantizo que la vida más plena, más feliz, es la que se vive con Dios. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Ahora bien, ¿qué es el gozo? ¿Qué es la diversión? Porque para responder a esa pregunta que tú me dices, creo que primero tenemos que responder, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es disfrutar la vida? Disfrutar la vida es emborracharse. Es tomar drogas, es salir de fiesta hasta que el sol salga, es tener sexo con todo el que quiera y el que pueda. O sea, primero tenemos que enfocarnos en qué es disfrutar la vida. Para mí disfrutar la vida es vivir una vida pletórica donde yo me sienta bien, donde no tenga que vivir de apariencias para agradar a los demás, es donde yo me sienta satisfecho y donde quizá el día de mañana cuando yo no esté, la gente me pueda recordar para bien. A ver, una de mis finalidades es dejar, aunque sea pequeña, pero una mínima huella en esta tierra. A mí me daría tanta pena pasar por este mundo sin pena ni gloria y que nadie se acuerde de mí. No es porque se acuerden, sino, oye David, yo creo que hemos venido a esta tierra para marcar una diferencia, ¿verdad? Y hay que ser felices, hay que disfrutar la vida, pero teniendo claro lo que es la vida. Si la vida, ya te digo, es alcohol, es drogas, esto, pues entonces tú no tienes concepto de disfrutar la vida. La vida se disfruta solamente en Cristo. Hay una canción, un corito, que no lo voy a cantar porque no tengo voz. Sé cuáles son mis dones, mis talentos y sé cuáles no son, y uno de ellos no es la alabanza, que dice, si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Así dice el corito. Cristo es el dador del gozo, de la alegría, ¿verdad? Yo nunca he tenido culpa por pasármelo bien en el Señor, todo lo contrario. La culpa es cuando sabes que estás haciendo algo mal. Todo aquel que siente culpa es porque sabe que está haciendo algo mal. Jesús fue alegre. Y yo no sé quién nos ha metido en la cabeza que Jesús era un amargado, era serio, enfadado. No. Como te decía antes, los evangelios presentan a un Cristo alegre. La Biblia dice, si no recuerdo mal, en la carta a los Hebreos, que Dios ungió con óleo de alegría
a Jesús más que a todos sus compañeros. Jesús era una persona extremadamente alegre. Por lo tanto, a tu pregunta, ¿se puede disfrutar la vida siendo cristiano sin sentir culpa? No, es que se puede y se tiene que disfrutar. Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, para que disfrutes, para que goces. Y en el mundo lo que se tiene es aflicción, pero en el Señor lo que se tiene es vida y vida en abundancia. Pastor, una de las preguntas que tenemos preparada para el programa del día de hoy es la siguiente. ¿Qué significa la virginidad de María? Pues lo que todo el mundo piensa y sabe, que María era virgen, sexualmente hablando, era virgen cuando se quedó embarazada. María no se quedó embarazada por José, no se quedó embarazada por ningún hombre, sino que dice la Biblia que se quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puso ese feto en el vientre de María. Fue el Espíritu de Dios, fue Dios mismo quien permitió esto. La virginidad de María habla de que María era pura antes de dar a luz a Jesús. Una vez dio a luz a Jesús, María tuvo relaciones sexuales. Eso ya lo hemos hablado, porque la Biblia habla de los hermanos de Jesús. Por eso yo sé que los católicos sobre todo me tiran muchas piedras con esto, porque ellos dicen que la Virgen María fue virgen, fue inmaculada hasta su muerte. No. La Biblia dice que cuando dio a luz, José conoció, esa palabra conoció es intimación sexual. Yo nunca entenderé, pastor, perdón que lo interrumpa, sí. ¿Por qué le tirarían piedras si es algo que dice la Biblia? Es decir, no sé, es decir, va a la fuente primaria, no se está inventando usted nada, ¿no? Jesús mismo le dijo a los fariseos, por vuestra tradición invalidáis la palabra de Dios. Nosotros las personas somos personas tradicionales, somos personas de hábitos, de costumbres. Entonces, si a mí se me ha enseñado algo, aunque vaya contrario a la palabra de Dios, nosotros tendemos a creer más a nuestra tradición. Somos personas de costumbre. Mira, te voy a poner un ejemplo. Había una iglesia hace muchos años, yo escuché esta anécdota, te estoy hablando que puede ser que yo no había ni nacido, bueno, puede ser, no seguro, muchísimos años atrás, que en una iglesia, te estoy contando mal la historia, en una iglesia que todavía está, una persona nueva llega y estaba la alabanza, tú sabes cómo es la alabanza en la iglesia, unas canciones, cantamos, aplaudimos o como quiera la gente, está ahí en libertad. Pero cuando se cantaba una canción en particular, toda la iglesia la cantaba de una manera diferente. En vez de mirar al frente, todos giraban la cabeza hacia un lado. Claro, allí donde fueras, haz lo que vieras, dice el dicho, ¿no? Entonces esta persona que fue por primera vez a la iglesia, cuando vio que todo el mundo miraba para una pared blanca, pues esta persona miró para la pared blanca. Mira para la pared blanca. Pero luego al terminar el culto le dijo a una persona, mira, ¿por qué miran para allá cuando cantan esta canción? Dice, no sé, yo cuando llegué ya lo hacía. Claro, se quedó con la intriga. Le preguntó a otra persona, a otra, todo así, lo mismo. Y entonces le preguntó al pastor, oye, pastor, ¿tú me puedes responder a por qué cuando cantan esta canción en concreto miran para allá? Dice, ni idea. Yo cuando llegué aquí y me nombraron pastor de esta iglesia, ya cantábamos así. Pregúntale al pastor, que es un ancianito, pregúntale a ver si él sabe. Y entonces fue a un ancianito que ya era muy viejito y le dice, oye, ¿por qué se hace esto? Y él dice, mira, ¿sabes lo que pasa? Que hace muchos años atrás, cuando no había proyector como hoy, o televisiones o pantallas para proyectar la letra, nosotros teníamos esta canción pintada en esta pared. Entonces hace muchos años, cuando se cantaba, todo el mundo para poder seguir la canción miraba para allá y leía. Pero eso ya se quedó como costumbre, como hábito, ¿verdad? Entonces ya la pared se ha pintado 3 millones de veces, pero aún así la gente se ha quedado como mirando para allá. Es como la historia del pescado. Me estoy alargando otra vez. No. Está a gusto. Aquel niño que está viendo a su madre cada vez que cocina el pescado, le corta la cabeza, la cola y lo mete en la sartén. Y le dice, mamá, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola? Si la cabeza es rica, la cola también y se puede comer, ¿por qué? Dice, pues mira, la verdad que nunca lo he pensado. Yo aprendí así de tu abuela, de mi madre. Pregúntale a tu madre, a tu abuela, y mira, abuela, ¿por qué cuando cocinan ustedes el pescado le cortan la cabeza y la cola? Y dice, no sé, pregúntale a tu bisabuela, que yo aprendí así. Y fue a la bisabuela y le dijo, bisabuela, ¿por qué cortan el pescado la cabeza y la cola cuando lo cocinan? Dice, mira, es que antiguamente en esta casa solo había una sartén que era muy pequeña. Entonces, cuando íbamos a cocinar el pescado no entraba todo y teníamos que cortarle la cabeza y la cola para meterlo en esa sartén. Entonces, se ha quedado esa costumbre. Somos personas de hábitos, de costumbres. Entonces, alguien, llámese como se llame, nos enseñó que María fue virgen hasta su muerte, que la idolatría no es mala, que nosotros podemos adorar a María, a los santos. Claro, uno después conoce la palabra de Dios y uno tiene que poner en balanza, ¿qué creo? ¿A la tradición o creo a la palabra de Dios? Es muy interesante esto.
Y Jesús le dijo a los fariseos, mira, por vuestra tradición, ustedes están invalidando la palabra de Dios. ¿Por qué me iban a tirar piedras? Porque estoy atacando contra su tradición. No atacando, yo no ataco, estoy hablando contrariamente a lo que su tradición dice. Los católicos piensan, afirman y creen que María murió virgen. No es cierto, bíblicamente no murió virgen. María tuvo más hijos y la Biblia especifica que José conoció a María una vez dio a luz. La Biblia, por ejemplo, habla en contra totalmente de que María es una intercesora, de que María es una ¿cómo se dice? Alguien que está para interceder por nosotros. No, nosotros solamente hay un... No me viene ahora la palabra a la cabeza. Solamente entre Dios y el hombre está Jesús. No podemos acudir al Padre a través de María, a través de Pedro, a través del Papa, a través de... No, esto no es así. Un intermediario. Solamente hay un intermediario entre Dios y el hombre. Jesucristo hombre, dice la Biblia. Entonces los católicos se enfadan o rechinan un poquito los dientes porque esto va en contra de su tradición. Pero es que yo no estoy atacando contra su tradición. Yo le digo, mira, la Biblia dice esto. Exactamente. Valora tú. O sea, ten tú la sabiduría de decidir qué creo, lo que me enseñaron de pequeño o lo que la Biblia dice, pues tú sabrás. No, incluso hay un comentario que lo comentaré, bueno, lo puedo decir ya, en el cual dice, David está abriendo los ojos que el día que acepta a Dios en su corazón y renuncia a su Virgen del Carmen, estaré contenta. Dices tú, me caches en 10, vamos a ver, yo no decir, yo puedo aceptar a Jesús en mi corazón, pero mi Virgen del Carmen, mi Virgen del Carmen. Es decir, una cosa es que yo sea devoto a la Virgen del Carmen y otra cosa es adorarle a la Virgen del Carmen. Es muy distinto, ¿eh? Claro, esto es algo que solo puede hacer el Espíritu Santo. Cuanto más nosotros ataquemos, por así decir, a la creencia de una persona, más rechazo vamos a crear en esa persona. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que nos guía hacia toda verdad. Te pongo un ejemplo. Yo cuando tenía 15 años y mi mujer, en aquel entonces mi novia, la que ahora es mi mujer, que el otro día me ponía un comentario, está feo decir mi mujer, di mi esposa. Digo, pero faltaría más que usted me diga a mí lo que tengo que decir, hombre. Yo hablo así, mi mujer, yo creo que no está feo, pero no. Aceptamos correcciones, pero es que yo creo que mi mujer no está mal dicho, es mi esposa, mi mujer, mi compañera de vida. Compañera de vida, sí señor, mi ayuda idónea, dice la Biblia. Mi muleta, mi bastón, mi costilla, como quiera llamar. Bueno, pues ya no sé lo que te iba a decir. Estábamos hablando de María, estábamos hablando de... cuando yo fui a la iglesia por primera vez. Exactamente. Mi novia entonces me llevó y yo tenía un rosario, yo era católico, ultra católico. O sea, yo hice la comunión, yo iba a misa, yo me confesaba, yo siempre, desde niño, siempre he creído en Dios. Y yo fui con mi rosario y creo que se llama un escapulario, que es como una cosa de imágenes que me ponía en el tobillo. Mi mujer, siendo cristiana desde niña, sabiendo lo que Dios piensa de todas esas cosas, nunca me dijo nada. Nunca me dijo, Alberto, quítate el rosario. Alberto, no. Nunca, fue muy sabia. Porque yo creo que si ella me hubiese atacado contra él, me hubiera dicho, quítate el rosario. Digo, ¿cómo? Hasta aquí hemos llegado. No me toques a mi Virgen. ¿Verdad? La Virgen de Candelaria, yo era de la Virgen de Candelaria. Yo de niño iba caminando, David, desde Santa Cruz hasta Candelaria. Creo que es el 15 de agosto cuando se hace, porque yo creía en eso. Y yo creía en las imágenes y creía que la Virgen de Candelaria, que cualquier... Claro, luego razonas esto, claro, hay 1000 vírgenes, la Virgen de Candelaria, la del Carmen, la de Guadalupe, la de no sé cuánto, y empiezas a razonar un poco y eso ya te da cierta luz a esto. Pero yo creía en eso y era devoto a eso. Si mi mujer me hubiese hablado en contra, creo que yo le hubiera cerrado las puertas, le hubiera dicho a ella, hasta aquí hemos llegado. Pero mi mujer fue sabia, ¿qué hizo? Orar. Ella me llevó a la iglesia, nunca me dijo nada. Y un día yo a solas en mi habitación leyendo la Biblia, me topo con un pasaje que ahí se encuentra como perdido en Éxodo capítulo 20. Me dice, no te harás imagen delante de mí, ni de lo que está arriba, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo del agua. Yo soy tu Dios, un Dios fuerte y celoso. Cuando yo leo eso y leo otros pasajes como que Jesús es el único intermediario entre Dios y el hombre, es el propio Espíritu Santo el que me convence de pecado. Y yo solo voluntariamente me quité mi rosario, me quité un crucifijo que tenía ahí, que por cierto le tenía mucho cariño porque era de mi abuela, pero entendí que eso no es de Dios, que eso no le agrada a Dios. Me lo quité, me quité mi escapulario, llamé a mi novia, mi mujer, y le dije, mira, he hecho esto, y ella me dijo, gloria a Dios. Ya está, ha sido Dios quien lo ha hecho. Entonces, la tradición es muy difícil de cambiar, a no ser que sea el propio Espíritu de Dios quien te convenza de pecado. Amén. Bueno, y otra de las cuestiones que tengo aquí, es muy importante saber esto, ¿cuál contiene más libros?
o cuál es más largo? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento, sin duda alguna. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Para explicar un poquito así muy por encima, la Biblia, lo que nosotros conocemos la Biblia, que significa el libro de los libros, el mejor libro existente, que aunque muchos reyes, dictadores, personajes públicos han querido eliminar la Biblia, se han reído de la Biblia, han intentado quemar la Biblia. En muchos países está prohibida la Biblia. La Biblia es el libro más vendido de la historia de la humanidad, pero con millones y miles de millones de diferencias. No estamos diciendo que ahí están peleando. El segundo, no recuerdo cuál era, creo que es Harry Potter, si no me equivoco, ¿eh? Pero estamos hablando que hay una diferencia de que jamás en la vida va a poder alcanzar el segundo libro a la Biblia. Es el libro más traducido, es el libro donde donde más películas se han inspirado para esto. Bueno, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, el libro de los libros, lo podemos separar en dos, que es en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Esto se conoce porque Dios... 5.000 millones de copias. 5.000 millones de copias, imagínate. ¿Y el segundo? ¿El segundo libro? Estoy en ello. Cita del presidente Mao Zedong. ¿Ese es el segundo libro más vendido? El tercero Don Quijote, cuarto Harry Potter, quinto Historia de dos ciudades, sexto El Señor de los Anillos, séptimo El Principito, octavo 10 negritos. Pues yo no he leído ni la mitad de eso, yo creo que... Pero bueno. Entonces, la Biblia podríamos separarla en dos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Pacto, porque Dios, como es un Dios de pacto, se mueve a través del pueblo según los pactos. El primer pacto fue con Abraham, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendijeren, sí. Maldeciré a los que te maldijeren. Creó un sistema de adoración, el libro de Levítico, lo que te decía antes, pero luego hay un nuevo pacto. Toda esta historia está resumida en 39 libros, que es el Antiguo Testamento, pero luego hay un Nuevo Testamento. Es la venida de Jesús. Exactamente. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Ya no estamos bajo esa condenación, sino que ahora hay perdón de pecados para nuestra vida a través de Jesucristo, que es la época de la gracia. Está la época de la ley con el Antiguo Testamento, la época de la gracia con el Nuevo Testamento. Bueno, si quieres que te resuma un poco los dos. Sí, no, por supuesto. No, y también quiero preguntarte, antes de resumir, para entender la Biblia completo, ¿se tiene que leer primero el Antiguo Testamento y después el Nuevo, o puedes leer el Nuevo nada más, o...? La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, todo es inspirado por Dios, todo es palabra de Dios. Ahora bien, mi consejo, que no quiere decir que sea lo correcto, pero mi consejo, y creo que ando muy desencaminado, es que si es la primera vez que tú te vas a leer la Biblia, comienza por el Nuevo Testamento. Comienza por los evangelios. ¿Por qué? Porque en los evangelios es donde ya vamos a encontrar físicamente a Jesús. Como tú bien decías ahora, es cuando Jesús viene a la tierra y lo vamos a encontrar, sus historias, sus hazañas, lo vamos a encontrar cómo se funda la iglesia a partir del libro de los Hechos. O sea, historias fascinantes y más, ¿cómo decirlo?, más entendibles para nosotros si es la primera vez que vamos a leer la Biblia. Sin embargo, si tú vas a empezar por el Antiguo Testamento, quizá vas a entender muy poco, porque es una cultura con la que no estás familiarizado, unas leyes que no entiendes, que no tienen sentido para ti, una serie de circunstancias que no vas a entender muy bien por nuestra cultura europea, ¿verdad? No vamos a entender absolutamente nada de lo que ahí está pasando y por qué sucede eso. Pero cuando nosotros entendemos que el Antiguo Testamento, de quien hablas de Jesús, pero ya hemos conocido a Jesús, el Antiguo Testamento tiene sentido. Y vamos a encontrar a Jesús en el huerto del Edén, y vamos a encontrar a Jesús en Isaac, y vamos a encontrar a Jesús en José, y vamos a encontrar a Jesús en todas las historias del Antiguo Testamento. Y nos va a apasionar. Entonces, mi consejo es siempre comienza a leer la Biblia por el Nuevo Testamento. Te voy a hacer un pequeño resumen del Antiguo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento, estos 39 libros, los podríamos separar o desglosar de la siguiente manera. Uno cuando estudia pues teología o cualquier cosa, es de la manera que se te presenta para que empieces a familiarizarte, a entender bien todo. Está por una parte el Pentateuco. Penta, que viene de 5, teuco, rollos, los 5 primeros rollos de la ley, que es lo que realmente los judíos conocen como la Torá. La Torá no es el Antiguo Testamento, eso es la Tanaj.
La Torá se refiere a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, escritos por Moisés. Esos 5 primeros libros vamos a encontrar no solamente el comienzo de todo, la creación de todo, sino cómo Dios empieza a relacionarse con un ser humano que muchas veces prefiere el pecado a la santidad. Entonces vamos a encontrar esa historia. Luego vamos a encontrar los libros históricos, que son 12 libros: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego tenemos los libros poéticos o sapienciales o de sabiduría, como los quieras llamar, que son 5: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Lo tengo escrito para que no se me pase ninguno. Luego vamos a encontrar ya a partir de estos libros poéticos los profetas. Que los profetas, que son, si no me equivoco, 17, los vamos a separar en 2: profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué profetas mayores y menores? ¿Porque son más importantes unos que otros? No, por su contenido. Por ejemplo, vamos a colocar a Abdías, que solo tiene un capítulo, como en profeta menor, y a Isaías, que tiene 66 capítulos, como profeta mayor. Los dos fueron importantes, los dos fueron profetas de Dios, pero los vamos a separar así: profetas mayores, que son 5, donde encontramos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y luego los profetas menores, que son 12 libros: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, que creo que este es uno de los más conocidos, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. No veas, ¿te has leído alguno de esos? Zacarías y Malaquías. Zacarías y Malaquías. ¿Te has leído alguno de estos? No. Pues sería muy interesante que puedas empezar a leerlo. Eso es el Antiguo Testamento. Luego, cuando pasamos al Nuevo Testamento, podemos desglosarlo de la siguiente manera: los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son 4 puntos de vista, o sea, 4 personas que narran sus puntos de vista de lo que pasó con Jesús. Hay cosas que unos cuentan Pues, que otros no. Estoy pensando ahora, ¿Sí? pastor, cuando empecemos también a conocer a todos los profetas, Sí, no. son bastantes, ¿eh? Son bastantes y los mensajes son muy, pero que muy duros. ¿Sí? Sí, cuando Dios hablaba en el Antiguo Testamento es o cambia o se acabó todo. O sea, cambia ya la conducta. Hay un mensaje que, si después da tiempo hablamos de él, que a un rey le dijo: ordena tu casa que te vas a morir. O sea, ya se acabó. O sea, hasta aquí llegó ya mi misericordia contigo. Porque Dios, cuando habla de una manera seria. Dios no es ninguna persona que se tome las cosas a cachondeo, de venga David, intenta cambiar, venga David, intenta hacer esto, venga David, intenta guardar tu santidad. Sí, él en amor y misericordia nos corrige el pecado, pero llega un momento donde dice: hasta aquí. En el Antiguo Testamento vas a encontrar a un Dios hablando claramente a través del pueblo. Por eso el pueblo, en muchas ocasiones, lo que hacía con los profetas era matarlos. Era: no queremos saber de ti, porque el mensaje del profeta era un mensaje duro. El mensaje de la palabra de Dios es un mensaje muy duro. Tanto es así que la propia Biblia se describe a ella misma como espada de doble filo. La Biblia, el verdadero mensaje de Dios, es un mensaje duro. Es un mensaje que nos alienta, es un mensaje que nos trae salvación, es un mensaje de amor y de misericordia, pero es un mensaje que entra hasta lo profundo de nuestro ser y es una espada de doble filo que discierne toda nuestra vida. Entonces, cuando empecemos, como tú dices, a tratar los profetas, te vas a dar cuenta que, primero, los profetas eran valientes al obedecer a Dios, y segundo, que tenían un papel muy, pero que muy duro. Luego pasamos al Nuevo Testamento, como te decía, el último profeta, que es Juan el Bautista, el último profeta en cuanto a esta dinámica de la manera que Dios tenía de hablar, murió precisamente por el mensaje que trajo. Él le dijo al rey Herodes, al rey de aquel entonces: hey, hasta aquí tus días, esto que estás haciendo con la mujer de tu hermano no te es lícito, porque estás en fornicación, estás teniendo una mujer que no te conviene, acostándote con ella. Y el rey le dijo: pero tú, ¿de qué vas? Y le cortó el cuello y lo mató. O sea, era un papel muy duro. Entonces el Nuevo Testamento lo podríamos desglosar con los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego hay un libro histórico que es el libro de Hechos. En el libro de Hechos vamos a encontrar cómo la iglesia empieza a caminar, cómo podríamos decir cómo los motores de la iglesia arrancan y empieza a funcionar todo. Empiezan a entrar personajes que hasta ahora eran desconocidos, personajes como Pablo, como Dios llama a este hombre de Dios, Pablo, y empieza a visitar iglesia, empieza con los viajes misioneros. Luego encontramos las cartas paulinas, que son 13 libros: Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Luego ya encontramos unas cartas que no van destinadas a iglesias, sino a personas: a Timoteo, a Tito, a Filemón. Y luego tenemos las epístolas generales, que son 8. Ahí está Hebreos, que es de los pocos libros del Antiguo de la Biblia
que no se conoce cuál es el autor. Hebreos no sabemos bien quién lo escribió. Tenemos después Santiago, primera y segunda de Pedro, primero, segunda y tercera de Juan, y Judas. Y por último, un libro de revelación, un libro de profecía, que es el Apocalipsis. Eso costa un poquito la Biblia, me extendí, ¿no? No, estoy mirando el tiempo, que llevamos 44 minutos. Ay, y madre. me quedan 5 o 6 preguntas todavía. Pero no creo. La dejamos para el siguiente lunes. Claro, yo creo que con esta voy a hacer 1 hora y ya hago una pregunta del canal que también quiero que Vale, responda, vale. ¿no? ¿A quién Dios le prolongó la vida por 15 años más después de Coró? Pues mira, al rey Ezequías, era un rey de Judá, como te decía antes, estaba el rey de Judá, el rey de Israel, y en este caso Ezequías, este rey, por alguna razón enfermó gravemente, y entonces Isaías, Dios le habló a Isaías y le dijo, mira, quiero que le transmitas este mensaje al rey Ezequías, y la palabra que le dijo es la que te comentaba antes, le dijo, ordena tu casa porque de cierto morirás. Claro, una cosa es escuchar, que Dios es severo, que Dios es duro, pero otra cosa muy diferente es cuando Dios te dice a ti esa palabra. Ezequías entró en pánico, Ezequías tuvo temor de Dios y lo que hizo muy sabiamente fue orar a Dios. Él empezó a clamar, Dios mío, perdóname, sálvame, Señor, sáname de esta enfermedad. Cuando él escuchó esta noticia, Ezequías, dice la Biblia, que oró con gran fervor clamando a Dios. Y lo más hermoso de todo es que Dios escuchó el clamor. Porque hay una promesa en la Biblia que dice que Dios no rechaza un corazón contrito, un corazón humillado. Dios no rechaza a aquella persona, por muy mal que se haya portado, a una persona que verdaderamente se arrepiente. Y entonces Dios en su misericordia le dijo, está bien, he escuchado tu clamor, te voy a prolongar la vida 15 años más. Porque al final la oración tiene poder. Eso lo tenemos que tener claro. Cuando fue sanado, Ezequías, pues bueno, hizo un cántico de agradecimiento a Dios. Él es verdad que estuvo muy agradecido. Y cuando las naciones alrededor se enteraron de esta sanidad, hubieron unos mensajeros de Babilonia que fueron como a felicitarle, a decirle, oye, qué bueno que estés sano. Y Ezequías cometió un error y es que se subió al caballo del orgullo. Fue orgulloso. En vez de darle gloria a Dios y decirle, mira, fue Dios quien me sanó, mira que yo oré a Dios, él empieza, sí, porque mira mis riquezas, y les empieza a mostrar sin necesidad. O sea, esas personas que lo único que pueden presumir es de cosas. Y mira esto, y mira mi logro, y mira no sé cuánto, y mira esto, y mira lo otro. Y al final, pues bueno, ya murió a los 15 años, pero de Ezequías podemos aprender a que tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo. Qué pesar, ¿no? Sí, de verdad que sí. Amén, pastor. Se nos va el tiempo, de verdad. Agradecido de que esté aquí con nosotros y a ver si, ya digo, buscamos un hueco para poder recoger las preguntas del canal y poder transmitirlas, de verdad. Perfecto. Gracias, pastor. Gracias a ti, David. Dios te bendiga. Dios Gracias. bendiga. Hacemos un altito y enseguida regresamos con más información aquí en la radio y televisión del sur de la isla de Fuerteventura. No te vayas, hasta ahora.